Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Como siempre me acompaña tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que decir que continúa la investigación en el atentado, en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, y al darse esto, que todavía no encuentran una causa, todavía no encuentran cuál fue el móvil del intento de asesinato, porque este muchacho de 20 años quiso matar a Donald Trump. Todavía no encuentran ninguna evidencia que les indique cuál era el problema que él tenía con Donald Trump. No lo han encontrado en su computadora, en su teléfono celular, en sus redes sociales, todavía absolutamente en nada. Hay que decir que oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI, así como del Servicio Secreto, aceptaron una investigación a testificar ante un comité de la Casa de Representantes. Hay que decir también que se informó que el servicio secreto justo había aumentado la cantidad, o el número de agentes, pero la cantidad de agentes de protección a Donald Trump, luego que se había descubierto un plan o una amenaza de Irán para atentar contra Donald Trump, y por eso recientemente se le había aumentado la seguridad. Mientras esto sucede, la convención del Partido Republicano entró este martes en su segundo día en la ciudad de Milwaukee. Este lunes, el presidente o expresidente Trump eligió, como habíamos informado, a J.D. Vance como su compañero de fórmula, es decir, quien será el vicepresidente de los Estados Unidos y muy probablemente el próximo presidente quien supla a Donald Trump en 4 años, muy probablemente. Ya que estamos hablando de J.D. Vance, hay que decir que una persona joven, no tiene ni 40 años, tiene 39, cumple 40 próximamente, pero todavía tiene 39. Es, si mal no recuerdo, el segundo miembro del Senado más joven en este momento en los Estados Unidos. Y este miércoles va a dar su discurso ante la Convención Nacional Republicana. Este senador senador por el estado de Ohio, apenas está en su primer término como senador. Eh, y bueno, dentro del Partido Republicano, él es uno de los principales aislacionistas, ¿sí? Dentro de los republicanos, y es un fuerte apoyador del populismo económico. Donald Trump ha dicho que cuando Donald Trump, hable este jueves, ofrecerá un mensaje de unidad a diferencia a lo que iba a ser originalmente. Este anuncio lo hizo Donald Trump el lunes. Donald Trump dijo el lunes que a raíz del atentado contra su vida que recibió el sábado, decidió
cambiar el contenido de su discurso este jueves. Él ha admitido que su discurso iba a ser como los discursos del normal, que no son de unidad, sino de división, aguerridos por no decir otra cosa. Y bueno, Donald Trump ya dijo que va a cambiar y que cambió el contenido de ese discurso que va a dar el jueves a uno de unidad. Entonces, ya no queda claro qué posición va a tomar este hombre, este muchacho J.D. Vance, ¿sí? El candidato dio una contundente declaración después del intento de asesinato a Donald Trump y argumentó que la retórica del presidente Biden en su campaña directamente fue lo que llevó a el intento de asesinato a Donald Trump. Se refería J.D. Vance a un comentario que hizo Joe Biden, donde Joe Biden, en un comentario, vaya, en el contexto de un comentario de campaña, Joe Biden comentó literalmente, en español, estoy tratando de traducir la mejor manera posible lo que dijo el presidente Biden. El presidente Biden dijo que era hora de ponerle un objetivo para aquellos que entienden o que saben inglés. El comentario que hizo en español, en inglés, el presidente Biden fue que era hora de ponerle un bullseye al presidente Donald Trump. Es decir, un bullseye en inglés es la puntería, vamos a decirlo así, a donde cuando alguien está practicando tiro, o puede ser dardos también, o con piedras o lo que sea, o sea, es pegarle a la puntería, es poner una puntería, ¿no? Un bullseye. Estoy seguro que debe existir un término mejor en español, que en este momento no me está llegando a la mente, pero un bullseye o una puntería se refiere a ponerlo en el blanco, un blanco, gracias Fernando, un blanco, exactamente, un blanco, ese es el término que quería buscar, ponerle un blanco. Lo que dijo Joe Biden sobre Donald Trump es hora de ponerle un blanco a Donald Trump, pero obviamente se refería al contexto de, pues sí, atacarlo, pero atacarlo electoralmente, en términos de la campaña electoral. Claramente no se refería a mátenlo, ¿verdad? Digo, pues no se refería a eso. Y el presidente Joe Biden dijo en la entrevista de lunes en la noche en la televisión que fue un error haber utilizado ese término. Lo que a mí me parece y indicaría que él está aceptando que, vaya, pues que fue un error, pues bueno, vaya, que fue un error. Yo, en lo personal, yo le hubiera recomendado al presidente o yo hubiera elegido mejor decir claramente, no me refería, o sea, si lo dije, quizá fue un término no correcto, no fue el mejor término que pude haber elegido, pero claramente no fue en el contexto de violencia. Creo yo que el presidente Biden debió haber subrayado más el punto del contexto en el que lo dijo, pero me parece que se vio bastante, eh, pues, poniéndose del lado del término equivocado que utilizó. ¿Me explico? Lo que a mí me indica que le está asumiendo como un poco de posible y potencial responsabilidad debido al equivocado término que utilizó. Y me parece que es una posición equivocada del presidente porque claramente no lo dijo con la intención violenta, en lo más mínimo. Estoy de acuerdo en que probablemente no fue el mejor término para utilizar, claramente, sobre todo porque se iba a prestar a críticas, no tanto a que un loco hubiera dicho, lo dijo el presidente Biden y por eso lo voy a matar. Digo, francamente lo dudo demasiado. Pero en fin, esa es la crítica y ese es lo que los republicanos, no es el único, en este caso J.D. Vance, el que va a ser el futuro vicepresidente de Estados Unidos, la crítica que hizo a Joe Biden cuando dijo que era hora de ponerle un blanco a el presidente Donald Trump. No voy a decir más
porque no quiero verme demasiado partidista, pero yo creo que aquí todo el mundo sabemos dónde está. O sea, si hay un discurso que incita a la violencia, a la división, al encono, si pudiéramos hablar de odio, también al odio, ya sabemos dónde está ese discurso. Digo, si lo hay, sabemos dónde está, ¿verdad? Entonces, yo incluso a mí me ha pasado por la cabeza pensar que cuando el presidente o el expresidente Donald Trump incita a la violencia, etcétera, it can go both ways, ¿verdad? Se puede revertir. Se puede revertir. Cuando alguien incita a la violencia, si yo incito a la violencia, yo estoy invitando a que esa violencia me afecte a mí también. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema de incitar a la violencia. Violencia es violencia. Y la violencia no tiene reglas, ¿sí? Entonces, si alguien está incitando a la violencia, a la división, entonces también le puede caer a uno. Y eso es algo que me pasó por la mente después de la desafortunada situación que le pasó a Donald Trump el sábado. Y ese es el problema que sucede. Pero bueno, ahora están queriendo, pues, señalar o están culpando al presidente Joe Biden de lo que dijo por el desafortunado término que utilizó Joe Biden. Hay que decir que, continuando hablando de J.D. Vance, más de la mitad de los estadounidenses, según una encuesta de la cadena CNN o del medio CNN, más de la mitad de los estadounidenses nunca ha escuchado hablar o nunca había escuchado hablar de J.D. Vance, ¿sí? Por tanto, este discurso que va a dar este miércoles en la convención republicana, pues va a ser la primera vez, va a ser su presentación ante el gran público estadounidense, ¿sí? Eh, y vamos a ver, ya veremos si él elige irse por la ofensiva o presentar un mensaje pues más moderado y más suave, y quizá podemos tener una idea, de acuerdo al mensaje que vaya a decir este miércoles J.D. Vance, de cómo el presidente Trump va a utilizar a el que será su vicepresidente, si acaso, como todo parece indicar, llega de nuevo a la Casa Blanca. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, en más noticias de Estados Unidos hay que decir que el senador demócrata, hablando de que los demócratas utilizan a la justicia en contra de sus enemigos, hay que recordar que el hijo del presidente fue acusado de un crimen casi a la par de Donald Trump. Bueno, pues ahora el senador demócrata, precisamente el partido oficialista, Bob Menéndez, senador por Nueva Jersey, fue encontrado culpable por un jurado en Nueva York de 16 cargos criminales, incluyendo soborno y extorsión. Bob Menéndez es uno de los senadores de más carrera en los Estados Unidos, es decir, que ha llevado más tiempo siendo senador. Los fiscales acusan a Menéndez de utilizar su influencia como senador para ayudar a los gobiernos de Egipto y de Qatar a cambio de recibir barras de oro, un automóvil Mercedes-Benz y también efectivo. El más alto demócrata en el Senado, Chuck Schumer, inmediatamente conminó, hizo un llamado a Menéndez, que es su amigo, a renunciar a su puesto. La sentencia vendrá en noviembre, incluye hasta 37 años de cárcel. Siguiendo a hablar de Estados Unidos, hay que decir que las ventas comerciales de este país, excluyendo los automóviles, subieron por un 0,4% con respecto a, subieron 0,4% en junio con respecto al mes anterior. Y se trata del aumento más grande en 3 meses. Y este dato, por supuesto, sugiere que la economía de Estados Unidos permanece razonablemente fuerte con la inflación cayendo. Sin embargo, el crecimiento de las ventas
ha estado disminuyendo desde el año pasado. Con la alta inflación en general, es decir, la inflación está cayendo, pero sigue habiendo inflación, no hay que olvidar eso. Menos, pero sigue habiendo, ¿sí? Y ya ha habido inflación por tanto tiempo que ya ha dado por terminado, ha consumido el salario disponible de los consumidores. Y los consumidores han estado utilizando cada vez más alternativas más económicas a lo que compran. Así es que lo tiene usted. Elon Musk anunció que cambiará las oficinas generales de su empresa de cohetes espaciales SpaceX, así como también la empresa de red social X, la que fuera Twitter, va a cambiar las oficinas generales de California, donde están actualmente, a Texas. Ya en el 2021 había cambiado las oficinas generales de Tesla, también de California, a Texas. Él mismo se fue a vivir a Texas. Elon Musk dijo que la decisión la tomó, que fue ya la gota que derramó el vaso, ese fue el término que usó, la gota que derramó el vaso fue esta nueva ley en California que prohíbe a las escuelas el requerir al personal de las escuelas el notificar a los padres de un cambio, o bueno, de notificar a los padres cuando sus hijos han tenido un cambio de identidad de género. A ver, yo no he seguido mucho esta ley ni la situación en California en particular. Yo nada más por lo que estoy leyendo en esta nota, ¿ok? Y me perdona si hay mucho más detalles y mucho más contexto, que probablemente los hay, pero yo voy a hacer este comentario a boca de jarro, literalmente. Pero por lo que estoy leyendo, está inconforme Elon Musk por una nueva ley que prohíbe a las escuelas el requerir a su personal el notificar a los padres cuando sus hijos han tenido un cambio en su identidad de género. Entonces, fíjese, la ley prohíbe a las escuelas obligar al personal de estas escuelas el informar a sus padres de estos niños cuando estos niños o este niño o niña han tenido un cambio en su identidad. ¿Sí? Quiero reiterar esto, de acuerdo a esta nota. La ley prohíbe a las escuelas obligar al personal. Eso es lo que la ley hace. Prohíbe a las escuelas obligar a su personal. No lo pueden obligar. Pero la pregunta ¿es obligación del personal de una escuela tenerle que informar al padre sobre una cosa de su hijo que no tiene nada que ver con la escuela? Yo estoy de acuerdo en que si un profesor tiene la confianza con el padre, etcétera, porque aquí la parte es obligar, ¿me explico? Es decir, lo pueden hacer, pero no pueden obligarlo. No pueden obligar. Y yo no lo veo eso tan malo, francamente, no lo veo tan malo. ¿Sí? La nueva ley prohíbe obligar al personal de la escuela a hablar con los padres. A mí me parece eso bien. Pues no es trabajo del personal de la escuela. Ese. Eso es lo que dice la nota, ¿eh? Y es una nota de The Economist. No estoy leyendo cualquier medio. Pero a mí me parece que es correcto. A mí me parece, digo, pues si yo fuera profesor de escuela, a mí no me gustaría que me obliguen a ir a hablar con el papá de uno de mis alumnos cuando yo sospecho, cuando alguien sospecha lo que sea, que el muchacho tuvo un cambio de identidad. Pues no es o sea, pues no es mi problema. Mi problema es si el muchacho está bien o va mal en la escuela, etcétera. Pero si tuvo cambio, bueno, o sea,
No, pues hay menos si no conozco a los papás del muchacho y si yo lo veo al muchacho que está bien en la escuela, si va bien en la escuela, pues entonces, pues, ¿para qué hacemos olas, como decimos en México, no? Pero en fin, esa fue la última gota que derramó el vaso de Elon Musk y se está llevando cientos de empleos de California a Texas. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, continuando hablando de política, pero ya no de Estados Unidos, hay que decir que Gabriel Attal renunció a ser primer ministro, renunció a su puesto de primer ministro de Francia después de que las elecciones de la semana pasada entregaron un parlamento no definido en ese país. Attal ahora liderará un gobierno provisional hasta que sean las Olimpiadas de París, que son el 26 de julio, y hasta que un nuevo gabinete sea designado por el presidente Emmanuel Macron. Y como no hay ningún bloque político que esté cerca de tener una mayoría y las negociaciones políticas para crear una mayoría están detenidas, en este momento Francia prácticamente no tiene un gobierno y está desesperadamente necesitando uno. Este martes, ataques israelíes sobre Gaza. Los reportes dicen que mataron este martes nada más 57 palestinos. De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, un ataque aéreo cayó y mató a familias enteras que se encontraban refugiadas en la zona humanitaria, literalmente en la zona humanitaria de Al-Mawasi, que es a donde Israel les había pedido a los civiles palestinos que se fueran a refugiar después de evacuar la zona que había que evacuar. Es decir, Israel los mandó a evacuar, que se fueran a refugiar ahí, a Al-Mawasi, y ahí fue donde les aventaron la bomba, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud de Gaza. A esto, las fuerzas de defensa de Israel dicen que no negaron el ataque, pero dicen que este ataque iba dirigido a grupos yihadistas, pero que estaban investigando los reportes de que civiles fueron heridos. Eso dijeron las fuerzas de Israel. Más temprano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, le dijo a dos altos oficiales israelíes que las bajas civiles en Gaza son inaceptablemente altas, inaceptablemente elevadas. Ahí tiene usted eso. Bien, en otro frente de guerra, por supuesto, en Ucrania, donde Rusia está invadiendo este país. Según los últimos reportes, los avances rusos en su ofensiva sobre Ucrania en terreno ucraniano están perdiendo vapor. Mientras que la situación de Ucrania en la guerra, en la frente de batalla, se están mejorando gracias a la movilización de soldados y, por supuesto, a la llegada de más municiones por parte de la ayuda internacional y la edificación de fortificaciones. Hay que decir que los últimos avances que había tenido Rusia en Ucrania habían sido liderados por los tanques, como se conocen los tanques regulares, ¿no? Y esto se sabe porque tuvieron la flota de tanques de Rusia tuvo una fuerte pérdida, un gran sacrificio
de tanques y de otros vehículos artillados, y la pérdida de estos fue a una alta, elevada tasa. Hay que decir que el sitio de inteligencia abierta o de open source, Oryx, que se llama Oryx, que es un sitio de inteligencia open source, pone el número verificable de tanques destruidos y dañados sin que puedan funcionar más actualmente en 3.235, 3.235, pero sugiere que el número real, de hecho, pudiera ser significativamente más alto. Se sabe que Rusia hasta el momento ha estado utilizando de manera masiva en su ofensiva terrestre en Ucrania, en gran medida, a vehículos blindados de la era soviética, pero pues vaya, que todavía funcionan en buen estado, pero vehículos de la era soviética, así como barriles de artillería también. Los analistas creen que a la tasa actual de consumo y de pérdida que está teniendo Rusia de este tipo de vehículos y de armamento, va a llegar a un punto crítico de pérdida para mediados del 2025, es decir, para dentro de un año aproximadamente, de acuerdo a los analistas. Por otro lado, hay que decir que la producción de misiles de Rusia y de drones, esa sí está aumentando. Entonces, por tanto, la verdadera amenaza importante por parte de los ataques de Rusia hacia Ucrania vienen por el aire y no tanto por tierra. Es lo que están anotando los analistas. Especialmente los daños y los ataques que ha estado haciendo Rusia. Rusia estará teniendo problemas en la línea de batalla, en el frente en Ucrania, pero aquí lo hemos informado de los muy certeros y destructivos ataques que ha estado lanzando aéreos a la infraestructura eléctrica de Ucrania. Entonces, aunque llegue mayor ayuda por parte de Occidente a Ucrania, como se espera que llegue, ya de por sí se da por sentado que los ucranianos van a enfrentar un invierno muy difícil, sin poder calentarse por los ataques que ha hecho, deliberados, por supuesto, Rusia a la infraestructura ucraniana. Así es que lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A ver, en algo que ha estado sucediendo en China, pero que no ha acaparado la atención todavía masiva de los medios especializados en el mundo, hasta ahora 40 bancos en China han quebrado, desaparecido, liquidado. 40 bancos hasta este momento. Algunos medios lo han estado informando, pero no ha sido una noticia que ha sido relevante hasta ahora dentro del contexto de todos los problemas económicos que está teniendo China, ¿sí? Pero algunos medios
The Economist es uno de ellos, ha estado poniendo el reflector sobre el hecho de que hay una crisis en cierta parte de la banca de China. La gran mayoría de estos bancos han sido absorbidos por otros y por supuesto que estos otros bancos se tragan los problemas de los que no pudieron seguir operando. Entonces, la situación no está bien en ese sentido. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Axel Martínez Betanzos. Él es experto, seguidor, analista de China, columnista en México de todos estos temas. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es a ver, sabemos que China está teniendo problemas. Me parece que este es otro problema más. Vaya, esta es otra arista más de los fuertes problemas que tiene China, pero que no está suficientemente explorado, me parece a mí, ni explicado, ni contextualizado. Y la pregunta que yo tendría es, ¿qué tan grave en realidad es la situación de la banca en general en China? Perfecto. Pues bueno, muchos analistas han nombrado a una serie de fenómenos que ha estado viviendo China en estos últimos años como el pico de crecimiento chino. ¿En qué consiste este pico? En una primera instancia, bueno, la crisis del 2008 no pegó en tan alto en Oriente, como a diferencia fue en Europa o Estados Unidos, pero sí sembró una pequeña semilla, que esto es las crisis hipotecarias, ¿no? Que desde 2020, bueno, con las empresas como Evergrande, que, bueno, tuvieron toda esta serie de problemas y que dejaron ver una gran burbuja hipotecaria, pues vienen a ser una primera característica de este pico de crecimiento chino. Lo segundo, la desaceleración del crecimiento poblacional. China en estos últimos decenios, pues ha bajado mucho su crecimiento de población que están haciendo, o en su caso, este gran nivel de población joven productiva también ha decrecido. A esto que se suma el aspecto fundamental que nosotros estuvimos observando en algunas de tus emisiones, como es que, bueno, existe a través de esta reducción de crecimiento y aspectos geopolíticos se van sumando. La crisis del COVID, bueno, va a ser un parangón en donde, pues, ¿qué va a pasar con China? Se cerró su productividad, su mano de obra se volvió en sí misma y obviamente esto pues está teniendo los efectos, o estas son las consecuencias de estos efectos. Y ahora bien, lo que tú comentas, la nueva crisis bancaria que está viviendo China. China tiene alrededor de 3.800 bancos rurales o bancos con estas características, como los 40 que cerraron en la región de Liaoning, de donde obviamente estos bancos, ¿para qué fueron creados? Durante los años 90, cuando China empieza con toda esta serie de apertura comercial, reformas estructurales y una serie de cambios dentro de su vida económica, pues le empieza a apostar a las zonas rurales, ¿no? Con el fin de generar productividad, bueno, les asigna o genera bancos ya de banca privada de esta característica, que van a ser prestamistas de primera instancia a los gobiernos locales. Y asimismo, bueno, va a buscar que sean los financieros de las empresas locales. Una vez que el proceso de producción y de crecimiento de estas regiones empieza a consolidarse, bueno, ¿quiénes van a ser los clientes de estos bancos? Bueno, las personas que ahora querían tener su propia vivienda. Es ahí que empieza una serie de préstamos. ¿Para qué? Para que pues, la población rural pudiera vivir ese sueño de irse a las urbes. Pero, ¿qué pasó? Pues ya vimos la crisis inmobiliaria y entonces la crisis bancaria es un cruce de estos efectos. El Banco Popular de China incluso ya ha generado una serie de medidas para poder contrarrestar esto. Lo vimos desde 2020. Actualmente, bueno, el mismo gobierno chino está buscando una nueva ley, una ley de estabilidad financiera, con el fin de que, pues estos alrededor de 13,000 millones de dólares que están en préstamos, pues no peguen tanto, ya que estos 3.800 bancos son alrededor del 13% del sistema bancario de China. Pero aquí el tema es de que estos pequeños bancos o bancos de nivel bajo, pues tienen un 40% dentro de su cartera
de estos préstamos son préstamos morosos que la gente no ha estado pagando. Es así que, bueno, todo esto va acumulando y estalla esta crisis bancaria, que desde, por ejemplo, la fecha del 20 de junio se empieza a dar una decisión por parte de autoridades chinas de cerrar, de que estos bancos fueran absorbidos por otros. Ahora la crítica es que, bueno, hacer esta figura de absorberlos, de fusionarlos, pues la crítica de los mismos financiaristas y economistas es, lo único que estamos haciendo es bancos chiquitos que tienen problemas de morosidad, que tienen problemas de crisis, ahora son absorbidos, se genera uno solo, pero este obviamente va a ser la suma de todas las pequeñas problemáticas que tienen. Entonces es así que, bueno, el gobierno chino se va a enfrentar a esta nueva interrogante y que también está pegando en uno de los sectores que siempre ha sido el que más golpeteos tiene cuando el gobierno chino genera acciones, que es el entorno rural. A pesar de que sabemos que el crecimiento chino no ha parado, la construcción de bienes inmuebles ha ido en incremento. ¿Por qué? Porque vimos que China, bueno, no rescató como tal el sector inmobiliario, sí dio capital para que las personas pudieran seguir adquiriendo esas propiedades y obviamente soltó capital para que terminaran de construirlas. Pero ante esta nueva crisis bancaria también se deja ver que no hay mecanismos para que estos bancos realmente salgan del sistema bancario y que no esta crisis pues sea heredada a un banco más grande. Entonces, básicamente ese es como el contexto de la problemática que se está viviendo. Claro, y bueno, aquí como habíamos estado informando, quienes realmente, China tiene un problema grande, no está creciendo, eso es un problema importante, pero los problemas puntuales particulares están, tú hablas de lo rural, acá hemos hablado de las localidades, de las municipalidades, las ciudades del interior de China, que normalmente se financiaban, sus presupuestos estatales se financiaban de la venta de estas propiedades, y etcétera, y como ese mercado está caído, no tienen ingresos y están pidiendo prestados. Pero todo esto lo digo porque todo pareciera que los problemas de crisis, hablando de crisis, están contenidos en ciertas zonas del país, como tú lo acabas de decir, más rurales, y no es que el sistema bancario de China esté en problema como un todo. Pregunta. Es correcto. Sí, aquí, por ejemplo, hay que entender esta particularidad de China, ¿no? De ser, algunos lo consideran así, ¿no? Casi un país continente, debido a todas las regiones tan dispares que tienen, con las asimetrías que hay. Entonces, hay algunas cuestiones que, bueno, podríamos decir, ¿no? Son locales, pero cuando uno ve los números dice, bueno, es que esto es como si fuera tal vez una región de más como América Latina, ¿no? O incluso una región de Europa, por el número de población, el número de activos o el número de bonos, ¿no? Justamente lo que comentas, muchos gobiernos locales se amparaban a través de estos préstamos en estos bancos de nivel bajo, que pues muchas veces están colocados en sectores rurales o sectores semiurbanos, porque su misión pues era esa, ¿no? Catalizar la productividad en esas regiones y obviamente las municipalidades abusaron de eso. Abusaron de eso, pidieron préstamos en demasía, estuvieron también invirtiendo en el tema de los bienes raíces, como lo hemos aquí comentado. ¿Qué hacían los gobiernos locales? Bueno, cambiaban el uso de suelo, permitían la construcción de grandes consorcios y también la apostaban. Decían, ahí hay gobierno local, aquí hay también presupuesto local. Entonces entraban de la mano con estas grandes inmobiliarias. Hoy en día, que esta crisis estalló y que pues muchas de estas acciones estaban pues en algunos casos denominadas con esto que son las fibras, que son estas acciones que son encaminadas a los bienes raíces, pues ya estalló. Y los gobiernos locales tampoco tienen para poder prestar y para poder pagar. Es así que, bueno, toda esta crisis obviamente sí se ve mucho más en una primera instancia en estas regiones, pero tenemos que ver también cómo va a funcionar el todo. Desde 2019 han sido muy pocos los bancos de nivel medio alto que han tenido que cerrar. China tiene muchos grandes bancos, o sea, tiene 6 grandes bancos que incluso compiten a nivel internacional, entonces que prácticamente tienen más activos que muchos de los países de América Latina, ¿no? Entonces también, con lo que tú comentabas, puede ser muy temprano el decir que está en una crisis bancaria o en una crisis financiera China. De manera muy general, pues podríamos hablar que tal vez sí, pero este es un gran indicador para saber qué se espera, ¿no? Si los pequeños bancos, que son 3.800 pequeños bancos,
están dejando de pagar o van a estar dejando de pagar, ¿qué va a pasar con los grandes bancos o los bancos medianos en esta década, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, esta transformación o buscar que se frene esta nueva crisis tardará al menos una década. Una serie de acciones, tanto legales como en materia de la banca central o la banca popular de China, que tome en cuenta, pues estos efectos no se van a ver en el mediano ni corto plazo, solamente hasta dentro de 10 años como mínimo. Claro. Una cosa, vaya, sin poder explicar, porque yo no puedo explicar los detalles de la economía, yo no soy economista, pero sí viendo los resultados, tal vez pudiéramos darle crédito, seguramente se le puede dar crédito al gobierno de China de que por las acciones que ha tomado no ha derivado en una crisis mayor explosiva. Tal vez pudiéramos señalar eso del gobierno, no sé, tal vez. Pero lo que sí podemos señalar es que lo que hasta ahora han hecho no ha funcionado para empezar a hacer crecer otra vez de nuevo de manera importante la comunidad, a la economía de China, porque pues sí, no está en recesión, pero está creciendo de 0,5%, cuando lo ideal es que esté creciendo al menos un 3-4%, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que han hecho no ha funcionado y hay críticas de que no han hecho lo suficiente para que funcione. Por poner un ejemplo, en la última gran crisis del 2008, aquí en Estados Unidos, en el 2008, que fue una macrocrisis, con el problema de JP Morgan, no de JP Morgan, pero de los bancos grandes de Wall Street, la crisis duró 6 meses. Al año Estados Unidos estaba creciendo. Y claro, fue una macrocrisis, fue espantosa, pero al año ya estaba creciendo Estados Unidos. Y eso no se ve todavía en China. Entonces, pregunta, en este momento el Partido Comunista Chino está en el famoso pleno. ¿Se esperaría que de ahí vayan a salir las reformas que se están esperando que salgan para que se le dé la vuelta a esta situación? Sí, justo, ¿no? En este pleno que está teniendo el Partido Comunista Chino, la discusión es esa, la urgente aprobación de una ley de estabilidad financiera. Esto es lo que muchos analistas han comentado que podría llegar a frenar e incluso a sistematizar una serie de protocolos que tendría que utilizar China si esto se empieza a agudizar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, bueno, durante la crisis del 2008, uno de los problemas principales para Estados Unidos fue de que no tienen un marco jurídico que permitiera que pues estos bancos que entraron en crisis, pues pudieran salir del sistema financiero estadounidense, ¿no? Esto también China lo está vislumbrando y bueno, se espera que con esta ley que estabilice el sistema financiero y bancario chino, pues sí se pueda poner decir, ¿saben qué? Estamos en bancarrota, ya, estos no van a ser absorbidos, vamos a buscar alguna serie de fondos, alguna serie de seguros y obviamente tratar de sacar los 13,000 millones de dólares en bonos, que sería como el equivalente de esta deuda que tienen estos bancos, ¿no? Entonces, por ahí, pues China está viendo como una estrategia. También nuevamente es importante entender la situación que está viviendo China en cuestión geopolítica, la creciente tensión con Taiwán, el estar sosteniendo la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, el acercamiento que se está teniendo con algunos países de la región, que lo vimos en la pasada cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y bueno, China, su megaproyecto de la Ruta de la Seda, pues sí, la COVID vino a parar mucho esa gran apuesta que tenía y también muchos activos de inversión que tiene, los tiene ahí y no todavía han generado los dividendos, pues que él esperaría, ¿no? Entonces, todavía falta mucho. China, bueno, vamos a ver lo que hacen sus políticos, su asamblea, y sobre eso, pues empezar a ver estos bruscos frenos que también se tienen que hacer, porque esta cerrazón de bancos se dio apenas en este mes de junio, y fueron 40, o sea, fueron 40 bancos que en menos de una semana, del 20 al 26, ¡pum!, decidieron cerrarlos, decidió el gobierno absorberlos, ¿no? Se está estimando que haya 5 nuevos bancos, como por ejemplo el banco de Liaoning Rural Commercial Bank, que va a absorber, este banco nuevo solo absorbió de estos 40 a 34, pero se espera que nazcan otros 5 bancos para poder hacer frente a crisis que también se están dando ya en otras regiones de China. Claro.
No sé si yo sea el primero, porque no he leído yo a profundidad lo que voy a decir en este momento, pero no sé, a lo mejor soy el primero. Aquí empezamos un movimiento, ¿no? No sabemos, pero me parece que el liderazgo de Xi Jinping está bastante ahora, debería de estar cuestionándose. Xi Jinping, cuando él empezó en el poder, recibió un país que crecía a tasas de 8, 9, 10% cuando él recibió el país en sus manos. Hoy en día está en menos de medio punto porcentual de crecimiento. Claramente, algo está haciendo mal como líder Xi Jinping. Claro, bueno, aquí me recuerda mucho, por ejemplo, al periodo de Obama, ¿no? Muchos dicen, estaban bajo esta ejida, ¿no? Decir, bueno, recibió el país así, ve lo que está haciendo, estamos creciendo a muy bajas tasas, y después de unos 6, 8 años, pues se dejó ver, ¿no? Que pues hizo lo que pudo hacer y no generó una crisis mayor en Estados Unidos. Sería cuestión de ver, como todo, ¿no? Como todos los analistas, ¿no? Dicen, habría que ver en un futuro cómo poder evaluar esta situación, pero también lo vamos a ver cómo el mismo partido presionaría. Sabemos que, bueno, cuando son estas decisiones, Xi Jinping tiene el respaldo de la Asamblea. Vamos a ver qué tanto le puede sostener esta Asamblea y qué también tanto el sistema bancario va a responder. Y si no es así, también ahí es un peligro, porque entonces Xi Jinping va a tener que buscar gobernabilidad. Y si tenemos la tensión en Ucrania y la tensión en Taiwán, pues ahí no estará como un buen escenario a futuro, ¿no? Las Mm. cuestiones siempre financieras van acompañadas de algunas cuestiones geopolíticas, ¿no? O al revés, las geopolíticas de financieras, pero aquí tendríamos que ver justamente, es muy criticable su aspecto de gobernabilidad. No pudo con el tema de la COVID para algunos, de manera muy personal yo podría decir que hizo lo que en su momento tuvo que hacer, pero por lo que él apostó, que actualmente ya para 2024 China volvería a los números que ellos estaban proyectando, no lo ha cumplido. Y Ujú. entonces sí podemos hablar de que dentro de sus habilidades no está generando los consensos o las promesas que hizo en su momento. Axel Martínez Betanzos, analista sobre temas de China, basado en la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Martínez Gracias, Betanzos, Alberto. Cuídense mucho. Hasta luego. hasta la próxima. Bueno, siendo martes, vámonos directísimamente al tradicional segmento de nuestro buen amigo, colega, comunicador, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte. Y pues vaya semana de noticias y voy a sumar un poco a tus comentarios sobre lo que pasa en Estados Unidos, que había hecho un comentario anterior relacionado con temas de campaña y claro, sin duda esto se suma porque no hay forma de verlo fuera del contexto de la polarización que está viviendo Estados Unidos, ¿verdad? Absolutamente, totalmente, absolutamente. Y de hecho, lo que sucedió este sábado, todo pareciera indicar, y yo creo que vas a hablar de eso, supongo, que es de toda la campaña el momento definitorio. Absolutamente, absolutamente. Atentado o montaje se escucha en los medios y en las redes, y es difícil abstraerse de ese debate tan polémico y tan complejo. El debate se ha encendido en Estados Unidos y a mí me queda una sola cosa clara. Donald Trump acaba de ganar las elecciones, sin lugar a dudas. En la historia de Estados Unidos se reportan unos 15 atentados graves o asesinatos a presidentes o candidatos en 150 años. Muchos recordarán el atentado de Ronald Reagan de 1981 o peor, el asesinato de John F. Kennedy en el año 63, el presidente Kennedy, o del ya candidato Robert F. Kennedy en 1968. El primero quizás fue Abraham Lincoln en 1865. Pero convengamos que no es común, aunque un promedio de uno cada 10 años en los últimos 150 años, pues te habla de una sociedad en mal estado, por lo menos, o de muchas otras cosas. Enseguida, en Estados Unidos comenzaron a surgir las dudas. ¿Fue un intento de asesinato? ¿Es posible que aunque testigos lo denunciaron varios minutos antes, los servicios de vigilancia y policía no hayan hecho nada? ¿Es realista que alguien pueda
estar acostado en un techo esperando para disparar en un país que todo lo busca tener controlado? Las dudas las he escuchado cada vez más desde el propio sábado, obviamente, aunque convengamos que poner la cabeza para un falso atentado no suena como muy sensato que digamos. Hay quienes ya han hablado de una escalada que pueda llevar a Estados Unidos a una guerra civil, especialmente por el nivel de armamento que la población maneja en ese país. Nada de esto puede asegurarse realmente, ¿no? Nada de eso que acabo de decir son parte de hechos comprobados. Lo que sí es un hecho comprobado es que los discursos de odio que se han fortalecido en los últimos tiempos en el mundo tienen consecuencias cada vez más fuertes. Hay grandes historiadores y analistas que han recordado el auge de los discursos de odio antes de 1933, año en que Hitler emerge como líder en Alemania. Ojo que no ganó elecciones presidenciales, pero eso es otro cuento. El discurso de odio no afecta solamente a quienes está destinado ese discurso. Si se insulta a una población o a un grupo determinado, el odio se va instalando en la sociedad y luego las muestras de violencia pueden surgir de cualquier lado contra cualquier sector. Claro, principalmente contra esos grupos señalados, ¿no? Como suele pasar con personas afrodescendientes, migrantes, de la diversidad sexual u otros que son blanco de violencia en Estados Unidos y en el mundo. El discurso de odio de Trump y políticos de ese estilo en todo el mundo no es novedad. Hasta hay estudios académicos con los impactos que genera en la población. Uno de los temas principales es la habilitación de la violencia, porque al escucharla en personas con poder, pues es naturalizada y, por lo tanto, transferida hacia actitudes de otras personas que no necesariamente tienen el poder. Todavía no sabemos quién ganará las elecciones, pero las últimas encuestas previas al atentado, al disparo de Thomas Matthew Crooks en Butler, Pensilvania, mostraban ya el dominio de Trump en el voto popular y en los 6 estados péndulo que son como importantes en estos comicios. Todos, pero estos especialmente importantes. Sin embargo, mientras los propios demócratas están ocupados pidiendo el cambio de candidato y señalando como prácticamente agoniza en vivo su candidato, Donald Trump grita "fight" y levanta el puño tras recibir un disparo. No me quedan dudas sobre el aparente obvio resultado de noviembre, Alberto. Y sí, pareciera clarísimo, ¿no? ¿Qué te parece? Yo estoy impresionado, admirado. Yo no, como bien empezaste diciendo este comentario, yo no creo, no hay manera en que esto haya sido montado, porque simplemente no hay manera, ¿va? O sea, de que le dispararon, le dispararon. Y lo que, o sea, digo, eso es claramente, ¿no? Pero la entereza y la frialdad de mente y de corazón de Donald Trump, después de haberse, pero estoy hablando de 2 minutos, después Segundo. de 2 minutos, después 1 minuto y medio, después de saber que le habían atentado por su vida y que estuvo a punto de morir, tener la frialdad de mente todavía de captar el momento y decir, déjame lo aprovecho, hago a un lado a mi equipo de seguridad y levanto la mano, las cámaras me van a ver, le levanto la mano y voy a decir la palabra luchen, 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 y este va a ser un gran momento que va a definir mi presidencia, y yo estoy seguro que Donald Trump pensó en todo eso en ese momento. Es impresionante, es un animal. Es la rapidez, es la habilidad del comunicador Sí, absolutamente nato, es la habilidad del carisma personificada, de no, ni siquiera pensar. Yo no creo que haya pensado como quizás vos y yo podríamos, incluso siendo fríos, vos y yo podríamos haber pensado, ¿cómo aprovecho este momento? Ya ahí se te fueron segundos valiosos. Luego decir, bueno, lo voy a aprovechar para mostrar mi no, no, imagen de no, este es fuerte. el momento. No, es que no lo pensás cuando estás en Sí, automático, no lo sí. pensás, levantás el puño y decís fight. Es decir, es en automático. Y por supuesto que no estoy diciendo que fue un montaje, sino que lo que estoy diciendo es que todo en una campaña y en cualquier momento realmente hay gente que tiene la habilidad de convertirlo todo en provechoso. Y esa es la oportunidad que hay que tomar cuando pasa algo. Por ejemplo, en Costa Rica también, digamos, muy lejos de ese ejemplo, pero ¿habría ganado Chávez si no se hace pública la denuncia de acoso? Es decir,
es tomar la debilidad y convertirla en fortaleza, ¿no? Es decir, hay un atentado contra mí, pero aprovecho y salgo con cara de héroe y aprovecho y salgo con la mejor de mis posiciones y las fotos logradas en ese momento. Aparte, ¿no? Épico. Y él no estaba, él no sabía sobre la foto con la bandera de Estados Unidos atrás, y eso no lo sabía. Pero yo sí estoy plenamente convencido de que él estaba consciente que la imagen de él haciendo el puño hacia arriba iba a ser captada por las cámaras y por eso lo hizo. O sea, él estaba pensando, después de casi que lo matan, él estaba pensando en, aquí voy a meter un gol. Exacto. Y exacto. lo metió. Exacto. Y por eso se gana mi respeto. Estás enfrente de la portería, prácticamente te cortaron un pie, pero cabeceas y metes gol. O sea, gente nata en cuanto a estrategia y carisma y comunicación lo logra, pero un crack, o sea, un crack. Nadie más hubiera pasado esa prueba, porque, o sea, pero un crack el tipo, mis respetos. Y ahí sí, ahí con esa sola cosa se ganó mi respeto el señor. Por eso asumo que ni vos ni yo habríamos pasado esa prueba, porque prácticamente nadie habría pasado. Yo no tendría la rapidez de pensamiento. Te digo, solamente con pensar qué hago ahora, ya perdiste la oportunidad. No, totalmente. Sí, ¿con qué? Sí, a ver, sí, ¿cómo lo aprovecho? Ya la perdiste. No, él lo hizo inmediatamente. Y ya con eso. Por cierto, y te lo encargo de tarea para la próxima semana, pero no sé si viste, y has visto, me parece a mí que a partir de hoy ya lo vi, me parece, CNN se hizo pro-Trump. No lo había notado. De tarea para la próxima semana. Buena tarea. Me parece que CNN se hizo pro-Trump, ya no habla de Biden, ahora es pro-Trump incluso. Bueno, pueden haber seguido mi consejo de la semana pasada, porque seguro te monitorean. Seguramente. O aprendieron del 2016, en donde todos hablaban de Trump hasta que gana Trump. Es que es impresionante, que fue lo que pasó un poco también en Costa Rica, ¿no? Bueno, ya lo veremos la próxima semana. Hasta que gana el personaje. Te lo encargo de tarea. Ahí va. Gracias, Fernando. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.